Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Apelios Mode. En este video vamos a ver un juego llamado Genshin Impact. Es uno de los nuevos juegos que está recorriendo el mundo. Es uno de los juegos más actuales que hay para descargar en Play Store, también para PlayStation 4 o PC. Vamos a dar una pequeña review de lo que es el juego, un gameplay además de más o menos cómo es la jugabilidad dentro del juego y qué se puede hacer. Sinceramente nunca lo había visto, lo vi por ahí en internet y decidí jugarlo. Como pueden ver, se puede elegir entre dos personajes. Pienso yo que son los dos personajes principales, dos gemelos. Hay un hombre y una mujer. Se ve que es de múltiple opción. Es más, el juego en sí es de múltiple opción porque hasta donde he jugado sí se puede hacer múltiple opción. Tenemos las pantallas de carga con esos símbolos que creo que tienen que ver algo con el juego, que además le da un toque bastante bonito. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone until I met you 2 Si months quieren ago. acceder a la historia también lo pueden acceder desde el menú del juego. Pueden ver los capítulos de lo que va avanzando la historia o cada historia de cada personaje, que eso también está muy bueno. Bueno, acá tenemos movilidad. La movilidad, yo estoy jugando desde mi computadora, estoy utilizando mouse y teclado y es bastante fácil, no hay ningún tipo de inconveniente al momento de movilizarse dentro del juego. Por lo que veo, los gráficos también son bastante llamativos. Tiene una mezcla entre Final Fantasy y anime, o sea, tiene ese toque de fantasía, pero se nota que los personajes son dibujados en base a bocetos de anime, de algún tipo de manga o algo. Los paisajes son muy llamativos. Creo que tenés barra de... sería una barra como de poder. Sí, es como una barra que vos se te va gastando mientras que vas jugando. O sea, mientras que vas jugando no. Al momento de hacer esfuerzos como correr, escalar y otras cosas más, la barra se va disminuyendo. Ahí te marca como que tenés para teletransportarte en diferentes partes del mapa. Obviamente no tengo nada desbloqueado. Igual se accede al mapa como se accede en World of Warcraft o en la mayoría de los juegos que sean RPG o MMORPG con la M. Por lo que veo es un juego lineal. Tiene ahí como medio estilo mundo abierto, porque se puede acceder a los lugares que ves, pero es bastante, o sea, tiene bastante amplios las pantallas, pero es lineal, o sea, tampoco es que puedes ir a donde vos querés. Si es hacia adelante, sí, obviamente, porque el juego, al ser lineal, podés ir accediendo de pantalla en pantalla sin salirte de los márgenes de lo que vendría a ser el diseño del juego. Por lo que veo tiene un poco de recolección de ítems, que eso es muy similar
bueno, está en base a los juegos de exploración y RPG. Siempre conseguir ítems que te pueden ayudar a tanto como a conseguir vida, como a conseguir mejoras de equipamiento o curas para tipos de envenenamiento o algún tipo de poison que tengan los enemigos. Los enemigos que me han aparecido son al pleno estilo de Dragon Quest. Son muy caricaturas, no son tan, ¿cómo se puede decir? Tan feos o tan, no sé cómo se dice la palabra. No dan tanto miedo los enemigos, son como más caricaturas. Ahí tenemos todo el inventario, lo que vendría a ser la parte de equipamiento. Acá te marca también para poner fecha de nacimiento, o sea, el día y el mes. No sé por qué, seguramente alguna sorpresa debe tener el juego. Está lleno de historia, o sea, tiene mucha historia. Y eso está bueno. En los juegos RPG es lo que más te atrapa. A esto me refiero. En los juegos RPG lineales o de mundo abierto, hasta donde podés ver, podés ir. Y este es un típico juego de esos. Eso está muy bueno. Hace tiempo que no jugaba un juego así. Hace tiempo que no se veía tampoco un juego de este estilo. Y me parece que más que nada es por eso, ¿no? Que está recorriendo el mundo tan rápido y muchas personas lo están jugando y haciendo reviews y gameplays, y también se está viendo mucho en Twitch. Sinceramente los paisajes son muy llamativos, o sea, los colores son muy nítidos, se ven muy bien. Las bandas sonoras que se pueden escuchar en el juego, o sea, lo que genera la música de fondo, también son muy buenas, porque si hay algo que te atrapa más allá de la imagen, de lo que vos puedas ver dentro del juego, es el sonido, la música, los ruidos, que se puede escuchar hasta el agua perfectamente. Bueno, como decía, tiene mucha historia, entonces cada momento que vas avanzando vas destrabando parte de la historia. Y a medida que vas destrabando parte de la historia puedes ir avanzando y mejorando. Y eso está muy bueno, eso te atrapa y es lo que te hace jugar más. Si no me equivoco, ese símbolo es uno de los que aparece en la pantalla de carga. Así que me imagino yo que debe tener algo que ver con el personaje y algo importante de la trama. Por lo que pude leer en la página oficial del juego, podés tener hasta un total de 14 personajes distintos. No sé si vas a poder jugar con 4 a la vez, seguramente al estilo Personas o Final Fantasy, no sé, Dragon Quest, o sea, ese estilo de juegos que puedes jugar hasta con 4 personajes. Por lo que pude ver ahí también y apreciar es que tiene múltiple opción, o sea que cada acto o consecuencia que pase dentro del juego es sinceramente por culpa de nosotros, o sea, nuestras decisiones dentro del juego afectan a la trayectoria de la historia. Y si no mal entendí ahí, adquirió un nuevo poder, el personaje principal obviamente,
por parte de uno de esos supuestos 7 dioses. Eso igual se lo van a ir viendo en la historia y a medida que vayan avanzando en el juego. Yo hasta donde pude jugar y hasta donde pude ver, la trama se trata de 7 dioses diferentes, que supongo yo que también son los dueños de esos símbolos que aparecen en la pantalla de loading, que cada uno supongo yo que te va entregando algún tipo de habilidad o algún tipo de poder que se puede usar en combate, tanto para el personaje principal como para personajes secundarios. Como se puede ver, también estoy en la parte de tutoriales, porque en cada parte que voy avanzando el juego me va explicando cómo puedo utilizar mi teclado y el mouse para poder hacer las cosas. Supongo yo que con un joystick sería mucho más cómodo jugar este estilo de juegos, ya que los juegos como Dragon Quest o Final Fantasy son más cómodos para jugar así. Igual vuelvo a recalcar que las escenas y las pantallas del juego se ven muy bien. Estos son estilos de ranuras que podés colocar artefactos, que esos artefactos mejoran estadísticas. Por lo que veo también se pueden conseguir en el mundo, en cofres, o quizás no sé, si es estilo Dragon Quest, seguramente se podrán hacer misiones primarias y secundarias para poder obtener equipamientos y otras cosas, entre otras cosas. Lo bueno también que tenemos es que en el minimapa que tenemos en la parte superior izquierda se puede ver y apreciar a los lugares que tenemos que llegar por el simple hecho de que cuando es un juego de mundo abierto tenés mucho para recorrer. Si no sabes a dónde dirigirte es medio complicado, pero esa ayuda del minimapa es muy buena. Bueno, lo podemos ver en World of Warcraft, que ya saben, yo hago contenido de World of Warcraft, y World of Warcraft es un juego de MMORPG o estilo RPG más libre, porque en el momento del combate es como se diría, live action, o sea, en tiempo en vivo, por decirlo así. No es tanto por turno. Y hasta lo que veo de este juego también es un juego que se puede pelear en tiempo real. No sé si más avanzando en la historia se va a poder ¿cómo se llama? Pelear en turnos o pelear en partes. Pero si se escucha el perro del vecino, disculpen, son cosas que pasan. Uno busca horas para grabar, igual el perro ladra a cualquier hora, porque se le da la regalada gana. Así que no le vamos a prestar atención. Igual voy a tratar de editar los ruidos que fueran extracurriculares al audio del video. Pero bueno, si queda alguno, ya saben qué es eso. Así proseguimos. Otra cosa que podemos apreciar, que el personaje ese que está con nosotros es alguien importante en la historia, ya que nos indica cómo llegar y cómo movernos hacia los lugares que tenemos que ir. Ahora no sé si va a ser un personaje que ayude, que esté dentro de tu equipo y ayude,
o simplemente un acompañante de viaje. Ah, también el juego se encuentra para Android, que creo ya lo dije al principio, que en Android es muy básico el juego, o sea, su jugabilidad es muy básica, pero está muy bueno, se ve muy bien. Eso sí, algunos celulares de gama baja o de gama media baja se ven un poco más complicados al momento de correr el juego, ya que las texturas y el desempeño del juego, por decir así, el desempeño de los programadores fue bastante bueno. Tira lagazos cuando no tenés un buen procesador en el celular que aguante el juego. You don't look like citizens of Mondstadt. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Como es de parecer, en la mayoría de los juegos RPG uno se va encontrando con los personajes de su equipo. And this mascot, what's the deal with it? Como se puede ver, podemos ser buenos o malos. O sea, tomando buenas decisiones o malas decisiones dentro del juego. Y yo creo que eso implicará algún tipo de problema al momento de elegir cosas buenas o cosas malas. Nos va a llevar por diferentes caminos. Eso tendría que probarlo. Quizás lo juegue de una forma en la computadora y otra en el celular para poder verificar eso. Pero no sé, eso me recuerda mucho, o sea, a otro juego que es totalmente incompatible con este, o sea, es totalmente diferente. Un juego como Silent Hill, que también es de múltiple opción y cada opción que tú eliges es lo que desencadena tu historia. Y este juego me hace acordar mucho de eso porque al momento de ir avanzando en la historia pregunta mucho y vos tenés que decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, o sea, responder bien o mal a las preguntas que te hacen los personajes. Ahí te dice que con el número 2 puedes cambiar de personaje, y como se puede ver, cada personaje tiene habilidades diferentes. Este personaje es una tiradora, pelea a distancia. Igual lo que sigo viendo que se puede, o sea, que se pelea mano a mano y en tiempo real. No veo que se juegue en turnos como RPG básico. No sé, es raro porque si tenés muchos personajes vas a estar jugando con todos a la vez o estarás jugando a uno, no sé. Ahí marcan los equipos. Hasta ahora hemos conseguido 2. Y supongo yo que ese personaje que nos está acompañando en un futuro se convertirá en parte del equipo. Acá tenemos la parte del equipamiento. Ahí se puede cambiar las armas. Es muy fácil de cambiar. Información. Esta es la parte que yo decía. La historia se va destrabando y a medida que se va destrabando se va formando como un libro. O sea que si en el caso de que quieras leer la historia o ver qué está pasando porque de repente no te acordás o no lo viste o lo adelantaste, simplemente puedes ingresar al panel de configuración y entrar en la parte de información, y en la información del personaje entras a la parte de historia y ahí tenés toda la historia del personaje. Acá estoy recolectando cosas. Yo siempre fui a recolectar muchas cosas porque yo sé que en un futuro voy a necesitar cosas, ya sea para venderlas y comprarme equipamiento o para utilizarlas para mejorar o crear
ítems que me sirven. Artefactos. Esta es la parte que yo les decía. En artefactos se pueden ir colocando hasta 5 artefactos. Y esos mejoran estatus. Hasta ahora lo que voy viendo del juego me ha gustado. Está muy buena la jugabilidad. Están muy bien los gráficos. Están muy bien implementados los gráficos. El desempeño de los programadores para crear ese entorno, porque como se puede apreciar, se puede ver el diseño de mundo abierto se puede apreciar muy bien. O sea, el entorno donde está el personaje se ve muy bien. Obviamente es un RPG lineal porque es más, me lo marca el minimapa, te va marcando un camino a seguir. Pero está bastante amplio, o sea que puedes ir prácticamente hacia donde más te guste. Porque hacia todos los lados donde puedo ver con el personaje puedo ir. Y vas ganando habilidades. Eso está bueno. Si sigue siendo así, como se está jugando hasta ahora, seguramente al momento de pelear se va a poder utilizar cada personaje que vayas adquiriendo y para cada enemigo, porque seguramente algunos enemigos van a ser más débiles a personajes que peleen a larga distancia, o otros que peleen a corta distancia, o otros que peleen con magia. Eso va a ser una variante. Bueno, ahí se puede apreciar hacia donde quise ir, pude ir corriendo y estaba bastante lejos de mi ubicación. A hilichurl. Quick, get it. Ahí desbloqueé otro teletransportador que los puedes ver cuando tocas en el mapa. Jean will be upset if she catches us lazing around like this. Los enemigos y criaturas del juego están bastante bien hechos también. O sea, el diseño y la movilidad que tiene están muy bien. My task this time is to clear out their camp. Eso de que las armas estén flotando y no las tengan ellos puestas es medio raro, pero queda bien. Como pudieron ver, el personaje principal está volando prácticamente. La espada en su espalda no la tiene sujeta. Y este personaje también, el arco está flotando en su espalda, no lo tiene ella. Igual aparece solo cuando estás en combate. Ven, ahí les aparece y después se les va. Bueno, como mi idea es seguir jugando el juego, decidí hacer este gameplay simplemente para ver qué me deparaba el juego. O sea, la jugabilidad, el desempeño de los personajes, de historia, gráficos, rendimiento.
Y el juego, o sea, está bastante bien. O sea, está muy bien diseñado, muy bien dibujado, muy bien... O sea, los personajes están bastante completos. La parte PvP está muy bien también. Eso de pelear en tiempo real es muy parecido a Dragon Quest, que Dragon Quest tiene esa misma temática al momento de pelear. O sea, puedes pelear en tiempo real, así apenas ve al enemigo puedes pelear. También tiene eso, Dragon Quest tiene eso de que cuando te estás acercando como que te teletransporta a una pantallita donde peleas turno a turno. Pero en el mundo abierto siempre estás corriendo con tu personaje principal. Si querés, puedes cambiarlo también, pero no sé, se ve muy bien. Acá puedes cambiar el personaje, no peleas turno a turno. Por lo menos por ahora. No sé si en escenas importantes se pueda pelear. I'm the survival expert of the Adventurers Guild. Nice to meet you. Como típico juego de RPG también puedes hacer cocina. Que me imagino que las cosas de cocina te mejoran estatus también. Cada personaje tiene 5 artefactos que mejoran estatus. Morning. Wanna go? Y Can I podés get elegirle lunch hasta with las you? voces. It's getting late. Eso está Sure, muy agreed. bien. I feel like Jean. Hey, oh, it's wow. This weather. If only this breeze. So refreshing. I love monster. Remember the view. Look, I'm a Baron. Oh, gee, I can handle anything and everything. La idea de hacer el video era para salir unos días antes, Yeah. pero como saben yo siempre me demoro un poco en hacer los videos porque no es que no haga rápido el tema de grabarlos y editarlos, sino que tengo que buscar un momento en el día donde pueda grabar el audio tranquilamente sin tener tantas interrupciones, a no ser el perro del vecino que ladra cuando se le da la gana. Pero está, esos son 10 pesos aparte. Como se puede ver dentro del juego, también se puede interactuar con los personajes. Eso fue terrible. Ese comentario que hizo el niñito ese fue horrible. Pero está, no sé por qué le pone esas cosas dentro de los juegos. Así que el niño quería tirar a las palomas y ahí hice una paloma frita. Y vas recolectando carne, ¿viste? Yo sabía. Para que me iba a servir la paloma esa. Bueno, como pidió el personaje secundario ese, tenemos que llegar a una capital. Esta es la capital. Igual como es un juego RPG, no sé cuántas horas será para finalizar el juego. Yo he jugado juegos que son RPG estilo Final Fantasy y he jugado más de 200 horas. Y vos decís, son 200 horas. Sí, 200 horas. Jugaba mucho. Acá ya se puede ver, están los personajes para interactuar. Se puede interactuar siempre con diferentes tipos de personajes que se pueden encontrando a lo largo y ancho del mapa. Y como todo juego de RPG, también tenés los vendedores. Que yo pensé que ese era un vendedor de, no sé, de hierbas o algo por el estilo, que sean para cargarse la vida, pero no. Simplemente son dos personas que están hablando ahí porque sí. Pero igual en el minimapa me parece que hay otro vendedor que se encuentra al otro lado. Así que una vez que deje de hablar, vamos a ver. Bueno, vamos a ver a este. Sí, era un vendedor. Este tipo de vendedores
nos ayudan dentro de las capitales a poder comprar equipamientos o mejorar equipamientos que ya tenemos para ejercer más daño, o tener más velocidad o más esquive. Bueno, muchos estatus. Pero más que nada sirven para comprar equipamiento, armas. Así que vamos a hacer eso. Por si las dudas, vamos a comprar armas. Todas las armas salen 600 monedas de... Supongo que vamos a poner que es oro. Salen 600 monedas de oro. Y yo tengo 6476. No sé por qué tengo tantas monedas de oro, porque acabo de arrancar en el juego. Pero ya que tenemos tantas monedas, vamos a agarrar, vamos a comprar todas las armas que pueda vender el mercader de equipamiento. Porque seguramente estas mismas armas las van a necesitar otros personajes que vamos a ir conociendo a lo largo de la historia. Bueno, ya que estamos llegando al final del video, no me quiero ir sin antes mandarle un saludo a dos personas. Lo tengo anotado por aquí. Ahí va armando las armas. Se pueden ir equipando y probando si te sirven o no te sirven. Otra cosa que puedes hacer, también se pueden fortalecer las armas que tenés. Que eso está muy bueno, porque utilizás armas que no te sirvan o que ya las utilizaste y son de bajo nivel, y vas mejorando equipamiento, vas mejorando el estatus de las armas, de los artefactos. Como ya saben, si quieren seguir viendo más videos de gameplays, si quieren seguir viendo más videos de World of Warcraft, suscríbanse, denle a la campanita para seguir recibiendo estos vídeos, a lo gallego lo digo, estos vídeos sobre... Bueno, ahora vamos a empezar a hacer más variados, ¿no? Vamos a tratar de hacer de World of Warcraft, de algún otro tipo de juegos también. Vamos a tratar de hacer de todo. Acá podemos arreglar la parte de equipamientos. Vamos organizando los equipamientos de los personajes. Y ahora sí, antes de despedirme, quería mandarle un saludo a los blogs de Vale. Quiero recomendar su canal. Sube videos bastante a menudo. Traten de ir a verlo. Traten de ir a verla, porque es una niñita. Así que un saludo grande para Vale. Y un saludo grande para todos los suscriptores que están haciendo que esto sea posible, que se sigan subiendo videos, porque ya que les gusta, vamos a seguir intentando mejorar, jugar más juegos, a traer más gameplays y bueno, y vamos a tratar de que sea más a menudo también. Así que un abrazo grande, se les quiere, un saludo de Apelios Mod.